buenos días, mi nombre es Yamilex Lino y vamos a hablar las etapas del proceso penal ordinario en el Ecuador. El proceso ordinario se desarrolla en las siguientes etapas. Tenemos la introducción, la evaluación preparatoria de juicio y el juicio. Nos dice que la etapa de introducción tiene como finalidad determinar los elementos de convicción, de cargo y descargo. Tenemos la etapa de evaluación de preparatoria de juicio, nos da a conocer y resolver sobre las cuestiones de perjudicialidad, competencia y procedimiento para establecer la validez procesal. Valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal. Y el juicio nos dice que regirán especialmente los principios de oralidad, publicidad, de inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad de juzgamiento y concentración de los actos de juicios. ¿Cuál es la finalidad de la introducción fiscal? La etapa de introducción tiene por finalidad de determinar los elementos de convicción, de cargo y descargo que permite formular o no una acusación en contra de la persona procesada. ¿Cuáles son los plazos de duración de una introducción fiscal? En la audiencia de formulación de cargo, la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción misma, que no podrá exceder de 90 días. De existir méritos suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida la introducción antes del vencimiento del plazo fijado en la audiencia. Son excepciones a estos plazos las siguientes. 1. El delito de tránsito, la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 45 días. En los delitos flagrantes, la introducción durará 30 días. En los procedimientos directos, cuando existe vinculación a la introducción o cuando existe reformulación de cargos. En ningún caso, la introducción fiscal podrá durar más de 120 días. El delito de tránsito no podrá durar más de 75 días y en el delito flagrante más de 70 días. ¿Con qué acto procesal empieza la introducción fiscal? Esta etapa se iniciará con la audiencia de formulación de cargo convocada por la o el juzgador a petición de la fiscal, cuando la o el fiscal cuenten los elementos suficientes para deducir una imputación. ¿En qué consiste la vinculación y en qué consiste la reformulación del cargo? La vinculación es el acto procesal mediante el cual el fiscal decide que una persona sospechosa de haber cometido un delito y la incorpora formalmente al proceso penal. Se vincula al procesado con la investigación por el delito específico. En la reformulación de cargos es una modificación de los cargos iniciados que el fiscal le imputa al procesado. Esto puede ocurrir si obtiene nuevas pruebas o la información que cambia la tipificación del delito o la circunstanciación del caso. ¿Es posible que la introducción fiscal concluya antes del plazo que el mismo fiscal fijó en la audiencia? Sí, la introducción fiscal puede concluir ante el plazo fijado. Existen varias posibilidades. Tenemos el cierre anticipado, que el fiscal puede cerrar la introducción si considera que ha reunido las suficientes pruebas para la acusación o si decide no formular cargos. O cuando el acuerdo de terminación anticipada, si se llega a un acuerdo con el procesado, por ejemplo, en el caso de aceptación de cargos. La introducción puede terminar ante el plazo inicial. Y por último tenemos el rechazo de la denuncia o el archivo del caso. Si el fiscal determina que no existe mérito suficiente para continuar con la investigación, puede archivar el caso ante el plazo establecido. ¿Cuál es el trámite que debe seguirse en los casos en que el fiscal decida abstenerse de acusar al procesado? Si el fiscal decide abstenerse de acusar, deberá emitir un dictamen fiscal abstentivo.
Este dictamen debe enviarse a consulta al fiscal superior, si el caso implica a una acusación por delitos graves. Si se considera que la abstención podrá afectar al interés público o si se trata de una decisión que pueda tener un impacto relevante a la justicia penal. En caso de no acusar, la decisión se debe justificar debidamente y puede ser revisada por el fiscal superior para verificar si es adecuado.